Buenos días, niños. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo decimos? Amén. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. No les voy a hacer preguntas como tal, sino que quiero que 2 o 3 niños, ¿cómo les fue en el devocional esta semana? Nosotros cuando hacemos nuestros devocionales, el Señor siempre nos enseña algo. Cada día el Señor nos enseña algo a través de su palabra. Amén. Entonces, yo quiero que hoy 2 o 3 niños o niñas nos comenten o nos digan qué les enseñó el Señor en esta semana en sus devocionales. Vamos a ver por acá. Que murmurar no puede, porque murmurar es quejarse contra el Señor. Muy bien, mire lo que nos compartió acá nuestro hermanito Jorge Mario. El Señor a él le enseñó que murmurar no debemos hacerlo porque eso es quejarse contra el Señor. ¿Quién más me quiere compartir algo de su devocional? El Señor esta semana me ha hablado del juicio. A Saris el Señor le ha hablado acerca de el juicio. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere decir algo de lo que el Señor le habló en esta semana? Fueron muchas cosas. Josué, compártenos algo de lo que el Señor te habló en esta semana. Todos los días nosotros hacemos nuestro devocional, todos los días el Señor nos habla. Así que vamos a ver, Josué. ¿Quién me quiere decir algo? A ver. Miren, otra vez Jorge. Que el Señor le dijo a Moisés que con la bala le golpeara la boca y ahí salía de chorros el agua, y Moisés lo hizo así como dijo el Señor y salió a chorros el agua. Muy bien, eso quiere decir que el Señor es el que provee. ¿Alguien más me quiere decir algo? A ver, Luis. Cuando nosotros nos quejamos, no nos quejamos contra las personas, sino contra Dios. Muy bien. A ver, Sammy. Que el Señor es todopoderoso. Muy bien, eso es muy importante. El Señor ha mostrado su poder y su gloria a través de todo lo que ha hecho. Entonces, vamos a estar haciendo esto más seguido, porque ustedes deben aprender que en cada devocional el Señor siempre nos habla y nos trae algo a nuestras vidas para que nosotros le podamos obedecer. Recordemos que el Señor nos decía la vez pasada que para qué el Señor permite las pruebas, o qué es lo que el Señor quiere de nosotros a través de las pruebas. Son 2 cosas. Que confiemos en el Señor. Esa es una, que el Señor quiere que nosotros confiemos en Él y Que seamos obedientes. y que obedezcamos. A ver, Max. El Señor nos está probando. ¿Y para qué nos prueba el Señor? Para que se fortalezca, ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe. Muy bien, entonces, con todo esto en claro, vamos a comenzar hoy con nuestra clase. Aquí está el profe Moisés. Gracias, señor Kelly. Buenos días. Bueno, de pronto ustedes están viendo estas imágenes por acá y dicen, ¿esto qué tiene que ver con todo lo que nosotros hemos venido hablando? En este mes, ¿en qué mes estamos? En el mes de diciembre vamos a hacer un pare con las enseñanzas, la clase que veníamos tratando del Éxodo. Vamos a retornar en el mes de enero, Dios mediante, si Cristo no viene antes por nosotros. Seguimos en enero con el Éxodo y toda la historia que veníamos trabajando, y en este mes de diciembre vamos a enfocarnos a aprender realmente qué es lo que nosotros celebramos en esta fiesta de Navidad. ¿Cuál es el propósito? Tiene mucho eco. ¿Qué es lo que nosotros realmente celebramos en esta fiesta? Es importante porque sé que de pronto más de uno ya ha ido a un centro comercial, ha ido a Buenavista, ha ido a cualquier centro comercial de la ciudad, ya se ha encontrado con un señor, que lo tengo por aquí atrás, ¿cierto? ¿Cuántos se han encontrado ya con este señor? Ya Sara se encontró con él, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco, vamos a aprender un poco si realmente este es el protagonista de esta celebración y qué nos dice la Biblia acerca de esto. Entonces quiero que estén muy atentos, porque si no lo sabían, en este mes vamos a aprender
¿qué es lo que realmente nosotros celebramos en la Navidad? Entonces, la Navidad, aquí vemos cómo se llama este personaje. Papá Noel, Santa Claus, lo asociamos inmediatamente con Navidad, ¿cierto? En la televisión aparecen propagandas de Santa Claus, en los centros comerciales, etc. Pero quiero que sepan, niños, que Santa Claus o Papá Noel no es el protagonista, no es el centro de esta celebración. Por eso tiene este símbolo que nos muestra que realmente no es Santa Claus ni Papá Noel el protagonista de esta celebración, no es a él a quien le rendimos tributo en esta celebración, no tiene nada que ver. Entonces, cada vez que tú veas este personaje, acuérdate de algo, aunque hay otros niños que de pronto lo celebran y parece que lo adoraran incluso, tenemos que saber que nosotros, los hijos de Dios, no celebramos a este personaje. Samantha, ¿ibas a decir algo? Ajá, ¿qué vas a decir? Dinos. Santa no existe, es un personaje. Vea, eso me gusta mucho que los estudiantes corrijan al maestro, eso es verdad. Santa Claus no existe como tal, es un personaje creado por los humanos, por la humanidad, pero en la Biblia no vamos a encontrar referencias a Santa Claus. Si usted se pone a buscar en la Biblia, ahora se lo voy a dejar de tarea, usted me va a buscar si hay una referencia en la Biblia acerca de Santa Claus. Si la encuentra me dice, pero le anticipo que no la va a encontrar, porque no existe ese personaje. Entonces, buena por esa, Samantha. No existe Santa Claus. Entonces, ¿existe o no existe? Ok, perfecto. ¿Es el protagonista de la Navidad? Ok, perfecto. Entonces, nada de sentársele en las piernas a Santa Claus cuando lo veas allá en el centro comercial. No voy a pedirle mi lista de regalos a él. Voy a pedirle el juguete que yo quiero para Navidad. Nada de eso, porque como lo dijo Samantha, ese personaje ni siquiera existe, ¿ok? Entonces, si no es Santa Claus, si no es Papá Noel, el protagonista de esta fiesta, entonces, ¿qué es lo que nosotros celebramos en Navidad? Quiero que enfoquen su mirada a este cuadro que tenemos aquí. ¿Qué podemos ver aquí? ¿El nacimiento de quién? Ok, ¿alguna vez ya habían leído sobre esta historia? No, nunca. Claro que sí. Okay, aquí estamos viendo a María y José y aquí estamos viendo el momento en el cual evocamos el nacimiento de Jesús. Así que en Navidad lo que se busca resaltar es la venida de Jesús al mundo como un bebé. Pero quiero hacer una aclaración aquí. Vino como un bebé, pero no se quedó como bebé. Vino como un bebé, pero Jesús creció. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque por allí, en nuestro país, hay una adoración que se hace a una figura que se llama el Divino Niño, que es la figura de Jesús como bebé, como niñito. Y eso es totalmente falso, porque Jesús no se quedó como niño, ¿ok? Que Jesús creció y lo vimos en la Biblia, lo hemos estudiado en la Biblia. Entonces, pero en Navidad lo que se busca es resaltar esta verdad, la venida de Jesús al mundo como un bebé, pero ojo, ¿se quedó o no se quedó como bebé? No se quedó como bebé, ¿ok? No quedó como bebé. ¿Sara? En Navidad no se celebra lo de Santa Claus, sino se celebra que el Señor nació. El Señor nació, que vino como bebé a este mundo, pero obviamente creció y lo vimos en cada uno de los evangelios, cómo fue creciendo el Señor y el propósito que había con él. Porque si no sabían, la historia del Mesías, la palabra Mesías significa, ¿quién me lee aquí? Ok, el Salvador y Rey escogido por Dios, la historia del Mesías, la expectativa de la venida del Mesías no está ni siquiera desde Mateo, está mucho más atrás. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, ¿cuántos se acuerdan de Génesis? Lo hemos estudiado bastante, ¿ok?
En el libro de Génesis, desde el libro de Génesis, Dios anuncia la venida del Mesías, la venida de Cristo como Salvador, como Rey escogido por Él, al mundo con un propósito. Entonces, hoy, el día de hoy, nos vamos a enfocar en cómo el Señor, desde el libro de Génesis, nos habla acerca de la venida de Cristo, de la venida del Mesías, con 3 promesas particulares en el libro de Génesis. Y aprovecho aquí para decirles que el día de hoy vamos a estar haciendo como un recorderis de muchas cosas que ya vimos en clases anteriores. Porque si nos vamos para el libro de Génesis, vamos a ver algunos personajes que ya los conocemos. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de Adán y Eva? ¿Cuántos se acuerdan? Díganme algo de la clase en la cual estudiamos a estos personajes. ¿Quiénes son Adán y Eva? A ver, Max. ¿Quiénes son Adán y Eva? A ver. Bueno, mientras Max se acuerda, por acá, ¿quiénes son Adán y Eva? Fueron los primeros habitantes de la tierra. Los primeros seres humanos que creó el Señor, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, ¿cierto? Adán y Eva. Ahora, otro personaje, ahora vuelvo para acá, pero para mostrarles que vamos a recordar otros personajes, tenemos a Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de él? Ok, ¿quién es Abraham? ¿Quién me puede decir algo acerca de la historia de Abraham? El hermano de Moisés. ¿Qué dicen ustedes? El padre de la fe. El padre de la fe, ok, Abraham, el padre de la fe. Ahorita vamos a volver a la historia de Abraham. Estamos para aprender, no te preocupes. Y por acá, de pronto ustedes dirán, anda, pero este cuadro no me acuerdo. Les voy a recordar un poquito. Este señor se llama Jacob, ¿y estos quiénes son? Ok, ¿se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de los 12 hijos? ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de un personaje llamado Judá en medio de los hermanos de José? Bueno, si no se acuerdan, hoy lo vamos a recordar, porque vamos a tomar también esta historia para tomar una de las promesas que Dios hace acerca del Mesías. En el libro de Génesis vamos a encontrar 3 promesas de parte de Dios acerca del Mesías, y recordemos qué significa la palabra Mesías. Ok, Mesías es... Pero díganlo con fuerza, ustedes no comieron. Ok, así que cada vez que yo diga la palabra Mesías, ustedes van a pensar en Salvador y Rey escogido por Dios. Ese es Cristo como tal. Entonces, sobre este Mesías, Dios promete 3 cosas puntuales en el libro de Génesis. La primera, ¿quién me ayuda a leer aquí? Que el Mesías destruiría el poder de Satanás. Que el Mesías destruiría el poder de Satanás. Esto acontece en el momento cuando ¿te acuerdan cuando estudiábamos a Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Bueno, fueron creados por Dios, fue creado el jardín del Edén, ¿verdad? Ellos estaban allí disfrutando de toda esa bendición dada por Dios, pero ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron de malo en ese momento? Dios le dijo que podían tomar todos los árboles, pero uno no, y comieron del que no debían comer. Del conocimiento del bien y del mal. Exactamente. En otras palabras, hubo desobediencia, ¿cierto? Dios les dijo, pueden disfrutar de todo lo que hay aquí, pero de este fruto, de este árbol, no van a comer, que es el árbol, ¿verdad? Como tú lo acabas de decir, conocimiento del bien y del mal. Entonces, el Señor les dice esto, ellos desobedecen, ya lo hemos estudiado. ¿Y qué personaje, porque no lo hemos mencionado, qué personaje es el que los incita a hacer lo malo, que los lleva a pecar contra el Señor? La serpiente que obviamente sabemos que era Satanás. Entonces, en ese momento como tal, cuando
ellos pecan cuando se dejan llevar por lo que dice la serpiente, entre otras cosas. Díganme qué palabras fueron las que le dijo la serpiente a Adán y a Eva en ese momento. A Eva particularmente, que fue la primera que cayó. Le dijo que comiera del fruto que no debían comer, que Dios le dijo. Él dijo algo así, con que Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que Dios los mintió. Que Dios le mintió. O sea, prácticamente lo que Satanás, la serpiente, les estaba diciendo a ellos era que Dios les había mentido. ¿Y les había mentido sobre qué? También la serpiente le dijo que si comen de ese fruto serán como Dios. Ok, perfecto. ¿Algo más para agregar allá? Max. De que la serpiente les dijo a Adán y Eva que si comieran del fruto iban a ser como Dios. Perfecto. Ok, ¿y eso era verdad? Que no morirían. Que no morirían, es decir, todo lo que Dios les había dicho, la serpiente estaba diciendo, ¿sabes qué? Eso es embuste, eso es mentira, no le creas. Todo lo que Dios dijo, eso es mentira. Mejor come de este fruto, y los incitó a comer del fruto. ¿Ok, Sara? Y en lo que pasó, el Señor nos está mostrando que nunca le debemos creer a Satanás, porque si no vamos a tener consecuencias graves. Además que Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. ¿Ok? Todo lo que Satanás dice, ¿verdad? En ese momento como tal vimos que era una mentira. Estaba diciendo que todo lo que Dios dijo era falso. ¿Qué ibas a decirme? Que la serpiente le dijo que comiera el árbol porque Dios le dijo una mentira y no los iba a castigar. O sea, todo lo que Dios les había dicho era mentira supuestamente. Entonces, antes de ir acá, vamos buscando en nuestras Biblias este versículo, los papás nos ayudan, y mientras lo vamos buscando, porque es importante leerlo el día de hoy, quiero que recordemos, y por eso dije que era un recorderis, porque esto que estamos viendo aquí no es nada nuevo, ya lo hemos estudiado, présteme atención acá. Este pecado que ellos cometen, ¿ok? Los papás nos ayudan a buscar, los niños atentos acá. Niños, acá, eso. El pecado trajo 3 consecuencias, ya las habíamos visto, pero es interesante volver a recordarlas. Primero, ¿quién me ayuda a leer la primera consecuencia que trajo ese pecado? Caleb. Ok, el pecado arruinó la relación del hombre con Dios. ¿Cómo era la relación del hombre con Dios antes de pecar? ¿Quién me puede dar una idea? Era buena. Ok. Podríamos decir que el hombre, Adán y Eva, el hombre y la mujer, disfrutaban el estar con el Señor, ¿cierto? Había un disfrute, había una alegría, había una unión íntima de Dios con su creación como tal, el hombre y la mujer. Acordémonos de algo, cuando ellos pecan y se dan cuenta que Dios está cerca, ¿qué es lo que Adán y Eva hacen? ¿Quién se acuerda? Se esconden. Ok, se van a esconder, y ellos se van a esconder porque sienten ¿qué? Sienten pena, sienten vergüenza, ellos estamos desnudos, y el pecado estaba causando en ellos esa reacción. ¿Eso pasaba antes de que ellos pecaran? ¿Ellos se escondían del Señor antes del pecado? No, había una relación íntima con Dios. Segunda consecuencia que trajo el pecado, ¿quién me ayuda? Ok, ya tú leíste, vamos a decirle a Max que nos ayude. Número 2.
Ok, el pecado de Adán y Eva entonces empieza a pasarse a toda la humanidad, y toda la humanidad tiene o tiene como consecuencia o trajo la herencia del pecado de Adán y Eva hasta el día de hoy. Fíjense lo dañino que fue el desobedecer al Señor en ese momento, todas las consecuencias que trajo para toda la humanidad. La humanidad está en pecado debido a eso. Y número 3, ¿quién me ayuda? Por acá, Luis. Sufrimiento. El pecado, chicos, trajo muerte y trajo sufrimiento. Antes de que Adán y Eva pecaran, antes de la desobediencia, y por eso tenemos que recordar que la desobediencia es desagradable al Señor y trae consecuencias muy feas. Antes de la desobediencia, antes de este pecado, no había muerte, no había sufrimiento. Fíjense cómo el pecado, cómo la desobediencia cambia totalmente las cosas. Y eso ya lo habíamos aprendido de este momento. Entonces, en ese momento pasó de todo, estas cosas empezaron a aparecer, y en medio de ese momento que era triste porque aquellos que antes disfrutaban de la presencia del Señor, que vivían en comunión íntima con el Señor, ahora el pecado hizo una brecha, los separó totalmente. En ese momento vamos a Génesis 3:15 y vamos a ver qué es lo que anuncia Dios en ese momento. Necesito un voluntario con Biblia en mano. Ok, acá. Y poder utilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. En Génesis 3:15, en esto que acabamos de leer, Dios está anunciando su primera promesa. Estaba anunciando que de Eva vendría un descendiente, vendría alguien, y él estaba hablando a la serpiente en esos momentos, que es Satanás. Le estaba diciendo que ese descendiente, que hoy sabemos que es ¿quién? ¿Quién es ese descendiente? En ese momento no decía Jesús, pero sabemos que se hablaba del Mesías, de Jesús como tal. Dios estaba prometiendo que ese descendiente de Eva iba a destruir el poder de Satanás. Y en esta imagen podemos ver la ilustración de esa gran verdad. ¿Ok? ¿En qué momento en el Nuevo Testamento nosotros vemos que efectivamente el poder de Satanás fue destruido por el Mesías, por ese descendiente de Eva que Dios estaba anunciando? ¿En qué momento? En la cruz. En la cruz, cuando Satanás pensaría que había derrotado al Mesías porque estaba crucificado. Lo que él no entendía en esos momentos es que en ese momento era donde se estaba cumpliendo esta promesa. A través de la muerte y resurrección del Mesías, Dios estaba destruyendo el poder de Satanás. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Dios efectivamente lo que prometió lo cumplió, y a través del Mesías se destruiría y se destruyó el poder de Satanás sobre la humanidad. Amén. Entonces, aquí vemos la primera promesa de parte de Dios acerca del Mesías en el libro de Génesis. Pero yo les hablé de 3 promesas. Vamos a ir a la segunda. La segunda, ¿quién me ayuda a leer aquí? Que el Mesías, todos al tiempo. Que el Mesías traería bendición a todas las naciones. Ok, ¿en qué momento de la historia de Génesis nos vamos a ubicar ahora? Vamos a ir donde nuestro amigo bien conocido Abraham. Ok, y para eso quiero que desde ya nos vayamos ubicando en Génesis capítulo 12, Génesis 12, en el versículo 2, y papás nos ayudan a buscar por otro lado Gálatas capítulo 3, versículo 9, y lo tenemos allí. Ok. Entonces, vamos a preguntarle aquí al señor Josué. Josué, ¿te acuerdas de Abraham? ¿Sí? ¿Qué me puedes decir de la historia de Abraham?
el padre de Isaac. Isaac era el padre de Jacob y Esaú. Entonces, ¿qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué le permitió Dios a Abraham? Hizo un pacto que iba a tener mucha descendencia. Acuérdense que Dios le dice a Abraham, sal de dónde. ¿De dónde Dios le dice a Abraham que salga? Ok, perfecto. Ok, y ve al lugar que yo te... Ok, entonces Abraham, muy obediente, él va hacia donde el Señor lo está direccionando como tal. En medio de eso, Dios promete algo a Abraham. Quiero que vayamos a Génesis. ¿Quién tiene Génesis 12 ya? Bueno, Sarita, Génesis 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Serás una bendición para otros. Ok. Vamos a repetir eso porque algunos estaban todavía buscando. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Ok. Dios está prometiendo a Abraham que le iba a bendecir. También le promete a Abraham que iba a tener una descendencia enorme, ¿verdad? Pero si vamos a Gálatas 3:9, vamos a ver algo interesante y vamos a ver cómo esa promesa de Dios tiene un cumplimiento total a través del Mesías, que es Cristo. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 9, otra persona por acá. ¿Alguien por acá? Ok. Gálatas capítulo 3, versículo 9, ¿qué nos dice? Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Qué dice allí? Que todos los que creen en quién. ¿En quién? En Cristo, que es Él. Ok, entonces van a participar de quién? De las mismas bendiciones que se le prometió a quién. Ok, entonces vemos que a través del Mesías efectivamente todas las naciones iban a ser bendecidas tal cual como Dios se lo promete a Abraham, y esa promesa nos afecta a nosotros que también somos de la fe en Cristo Jesús, como lo dice la carta de Gálatas como tal. Somos partícipes de esa bendición que le fue prometida a Abraham a través de poner nuestra fe en ¿quién? Niños. Ok, esto es importante, ok. Abraham fue bendecido, a Abraham se le prometió, pero Dios dice que nosotros haremos parte también de esa misma bendición a través de la fe en el Mesías. Es importante, ¿ok? Entonces, promesa número 1, Dios prometió que el Mesías, ¿estamos aquí? Destruiría el poder de Satanás, y vimos a través de la palabra que efectivamente lo hizo a través del sacrificio de Cristo. ¿En dónde? En la cruz, ¿ok? Segundo, Dios promete que el Mesías traería bendición a todas las naciones, y participamos de esa misma bendición que se le prometió a Abraham por poner nuestra fe en el Mesías, en Cristo Jesús. Y promesa número 3, ¿qué dice? Dios prometió que el Mesías, todos, oye, ya se durmieron. 1, 2 y 3. Dios prometió que el Mesías, ok, para siempre. Eso significa por toda la eternidad. Ok, entonces, aquí en esta promesa número 3, yo quiero que nos vayamos para Génesis, mismo libro de Génesis, pero vamos al capítulo 49 y nos ubicamos en el versículo 10. ¿Cuántos se acuerdan de los hermanos de José? ¿Cuántos se acuerdan de su padre? Ok, ¿quién me puede decir algo sobre lo que ya vimos en esa clase? Que los hermanos
se los vendieron a unos señores y esos señores llevaron a José a Egipto. ¿Algo más? Cuando los hermanos de José lo tiraron al pozo. Ok, lo tiraron al pozo, ¿qué más? Que José salvó el pueblo de Egipto. José fue usado por el Señor y hubo gran prosperidad en ese tiempo en el que José estaba allí de segundo al mando en Egipto, pero vamos a retrocedernos un poco, ¿verdad? Porque estamos hablando de, primero, ¿quién era el padre de José? Ok, quiero que nos enfoquemos en esta imagen porque más allá de irnos a la historia de José, en este momento en donde está el cuadro, Jacob está bendiciendo a sus hijos y hay un hijo en particular que se llamaba Judá. Sobre Judá, Jacob emana una bendición, una promesa de parte del Señor. Quiero que vayamos a Génesis 49:10. ¿Quién lo tiene? Y levanta la mano. Ok, Paola. El centro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Estamos hablando de quién. ¿De quién? Esa vara, ese cetro, iba a ser para Judá, Judá el hermano, el hijo de Jacob que estaba allí siendo bendecido, o había alguien que todavía no había aparecido en escena, pero que vendría y cumpliría esa promesa. ¿Estamos hablando de quién? Del Mesías, que reinaría sobre todo para siempre. Allí, en medio de esa bendición, Dios estaba diciendo que los reyes venían de la descendencia de Judá y que además el Mesías vendría de Judá y reinaría sobre todo para siempre. Esto estamos a punto de verlo, ¿sabían ustedes? Porque pronto veremos cómo esa promesa se cumplirá en un 100%. El Señor, el Mesías, reinará sobre todo para siempre. Lo veremos. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos que venga ese momento en el cual podamos mirar cómo esa promesa de Dios se cumple totalmente. Entonces, en el libro de Génesis, para resumir, estamos viendo cómo el Señor promete enviar un Mesías, que es la razón por la cual nosotros celebramos la Navidad, celebramos efectivamente cómo vino ese Mesías como un bebé en ese pesebre que vemos allí, pero como les decía al principio, ¿se quedó como bebé? No, él creció. Así que si alguno de casualidad le viene a decir un niño o una persona le viene a decir, no, es que tenemos que adorar al niño Jesús o al divino niño, ¿usted qué le va a decir? ¿Eso es verdadero o falso? Falso, porque nosotros conmemoramos que efectivamente se cumplió esa promesa de parte del Señor. Dios enviaría un Mesías, a Cristo, vino como un bebé en un pesebre, pero no se quedó como bebé, y a través de ese Mesías que venía en ese momento, Dios entonces iba a cumplir cada una de estas promesas. Primero, que a través del Mesías se iba a destruir el poder ¿de quién? De Satanás. Lo prometió Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Se lo dijo a la serpiente, ¿ok? Vamos a repasar esta semana esa verdad. Segundo, que a través de ese Mesías que vendría, Dios traería bendición a todas las naciones. Ya lo vimos. Dios le promete a Abraham que iba a haber una descendencia que iba a ser bendecida, y en Gálatas nosotros vemos que esa descendencia somos nosotros también los que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y tercero, que ese Mesías efectivamente iba a reinar sobre todo para siempre, para siempre. Y esta promesa estamos a punto de verla. Amén. Y vamos a orar para que el Señor nos permita, de verdad, verla y poder glorificar a Dios como es debido. Así que por acá, este personaje,
como se dan cuenta, lo voy a despegar de aquí, porque por ningún lado nosotros estamos viendo a este señor como protagonista, ¿ok? Como decía Samantha ahorita, ni siquiera existe. Entonces, cuando veamos algún niño sentado a los pies de este personaje y tenemos la oportunidad de hablarle, ¿tú qué le dirías? A ver, ¿qué le podríamos decir? Que ese personaje solo es una persona disfrazada de él, porque no existe. Y es el motivo de la Navidad, es la razón por la cual nosotros celebraríamos Navidad. No, porque en la Navidad, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a conmemorar? Ok, el nacimiento de Cristo, la venida de Cristo al mundo, tal cual como Dios lo prometió. Y hoy, en esta primera clase, hemos visto 3 promesas acerca de la venida del Mesías y por qué el Mesías iba a venir. ¿Cuál era la razón por la cual el Mesías iba a venir? ¿Ok? Entonces, padres, en la casa vamos a repasar esta semana esta primera clase y hay unas actividades puntuales que invitamos a que hagan. La primera actividad tiene que ver con, Angie, ¿nos recuerdas? Buenos días. La primera actividad vamos a hacer, mamitas, ustedes inventen cómo niño trabaja. 3 puertas, 3 círculos, 3 ventanas, 3 árboles, donde cada uno de los círculos, las ventanas, los árboles, las puertas, ustedes colocan el dibujo que ellos representen la promesa y el versículo. Entonces trabajan el versículo, pueden hacer un dibujo y la promesa, las 3 promesas. Vamos a trabajar también esto que es muy importante, saber que Jesús nació como niño, pero que no era un niño, era el Rey de Reyes, el Rey de Reyes. Entonces vamos a hacer una corona con los materiales que tenga en su casa, no tiene que comprar nada, y la corona la vamos a poner allí en un lugar donde los niños puedan estar toda la semana recordando por qué es una corona y no es un bebé. ¿Listo? ¿Mamitas? Bueno, entonces creo que hay unas preguntas. Esto se les va a repartir. Les vamos a repartir un cuestionario que vamos a repasar en casa acerca de cada una de las verdades que acabamos de estudiar en esta mañana. Quiero que reforcemos mucho el tema de la Navidad porque, como se dan cuenta, por todos lados los niños van a ver cosas que no son la verdad. Es importante que ellos lo entiendan porque incluso un niño que no entienda realmente cuál es el propósito de la Navidad puede entrar en ese mismo tren de bueno, yo quiero estrenar, yo quiero regalos, yo quiero todo lo que los demás niños quieren. Y cuando realmente nosotros estudiamos el propósito de la Navidad, entendemos que más que cualquier otra cosa es un tiempo para darle la gloria al Señor porque Él cumplió lo que prometió, envió un Mesías y que habían unas promesas que Él iba a cumplir a través de esto. Entonces vamos a reforzar muy bien eso en casa. Como les dije al principio de la clase, todo este mes de diciembre vamos a estar viendo en cada una de las clases algo que tiene que ver con el tema de la Navidad, cómo la Biblia nos enseña a enfocar cómo tiene que ser esta celebración y ojalá nuestros niños puedan tenerlo muy claro y que si tienen la oportunidad de hablar con otros niños puedan incluso, ¿por qué no?, enseñarles la verdad a través de esta celebración, ¿ok? Entonces vamos a orar y vamos a pedirles que por favor después de la oración nos quedemos allí, esperemos la indicación de los ujieres para ubicarnos. Gracias te damos, Señor.